¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Bienvenidos nuevamente a esta temática que nos plantea una pregunta preocupante. ¿Qué tan cerca estamos de que en nuestro mundo se instale la Tercera Guerra Mundial? Dados los eventos bélicos que están ocurriendo en diferentes regiones y que tienden a agudizarse y expandirse más allá de ser una situación de guerras absolutamente locales. Son tres eventos que nos vienen preocupando. El primero de ellos, sin duda, lo que viene ocurriendo en Medio Oriente, que empezó como un conflicto entre Israel y Palestina y luego fue expandiéndose, teniendo otros actores bélicos, no solamente entre Israel y Palestina, sino que ahí se sumaron Yemen, Líbano, y ahora entra en acción nada menos que Irán, que es una potencia nuclear regional en Medio Oriente. En las últimas horas ha lanzado misiles balísticos contra ciudades de Israel y para próximas horas ya se tiene la advertencia de que Israel responderá a esa situación de los ataques, y otros frentes de batalla que continúan como el Yemen, el Líbano, y por supuesto también se mantiene muy agudizado el conflicto que ha originado toda esta escalada en Medio Oriente, que es la guerra entre Israel y Palestina y una franja de Gaza completamente devastada. Y el otro evento bélico que tampoco deja de preocuparnos, pero que está ahí latente, agudizándose con tendencia a agravarse la situación por los ataques a instalaciones nucleares que podrían generar devastación más allá de Ucrania, incluso llegando a los confines de Europa. La guerra entre Rusia y Ucrania, que ya va hacia su tercer año en una situación de guerra lejos de una posible solución. Aunque claro, en las últimas semanas y días no ha adquirido protagonismo, porque obviamente lo de Medio Oriente va cobrando más relevancia, pero están ahí los dos conflictos bélicos como la antesala para una posible tercera guerra mundial, y sumado a las advertencias que en las últimas horas también llega desde China de que la reunificación con la isla de Taiwán es algo inminente. Así lo ha advertido el mismísimo Xi Jinping, presidente de China. Parece inminente, amigos, que el nuevo conflicto bélico va a ser indudablemente entre China y Taiwán. Y claro, todo eso ya prácticamente nos hace pensar lo peor. A continuación, queridos amigos, conozcamos los últimos detalles de lo sucedido en Medio Oriente, que tiende a escalar hacia un conflicto regional por todo el Medio Oriente, más aún tras los últimos acontecimientos donde Irán ha decidido lanzar misiles balísticos contra ciudades de Israel, concretamente misiles que han caído en Tel Aviv y Jerusalén, y para próximas horas se espera una respuesta igualmente bélica por parte de Israel. Irán ha esperado a que caiga la noche para lanzar 200 misiles sobre Israel. En diferentes puntos del país y ciudades como Jerusalén o Tel Aviv, el cielo se ha llenado de proyectiles. Se podían ver y se podía oír cómo el sistema de defensa antiaéreo interceptaba algunos de ellos. Israel asegura haber derribado docenas, mientras fuentes iraníes dicen que el 80% de los misiles ha alcanzado sus objetivos. Cerca de las 8 de la tarde, el ejército israelí daba por finalizado el ataque, decía a los ciudadanos que ya podían abandonar los refugios y reabría el espacio aéreo. La orden de lanzar los misiles ha venido directamente del líder supremo iraní Ali Khamenei. Su guardia revolucionaria ha explicado que es una respuesta al asesinato de Hassan Nasrallah, el máximo líder de Hezbollah, el pasado sábado en la capital del Líbano. La delegación del país en la ONU lo ha calificado como una respuesta legal, racional y legítima a los ataques terroristas de Israel, en referencia a los masivos bombardeos que está haciendo contra Hezbollah en el Líbano en los últimos días. Israel ha señalado que de momento se desconoce si hay víctimas y ha advertido de que los ataques tendrán consecuencias.
There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. Netanyahu ya lanzó ayer un mensaje a los iraníes. Les advirtió de que no hay ningún lugar en Oriente Próximo al que no puedan llegar. Teherán, por su parte, asegura que están preparados para esas represalias y han amenazado con una respuesta aplastante. Es el segundo ataque directo de Irán contra Israel desde que comenzó la guerra de Gaza. En abril, cientos de misiles y drones fueron interceptados, en su mayoría antes de tocar suelo israelí. En Gaza, poco después, decenas de personas han celebrado los ataques. Y minutos antes de que empezaran a sonar las alarmas por ese ataque, se había producido un tiroteo en el barrio de Jaffa, al sur de Tel Aviv. Hay al menos 6 muertos y 10 heridos. Según la policía, los disparos los han hecho 2 terroristas que ya han sido neutralizados. Las fuerzas de seguridad investigan si hay otras posibles amenazas. Sin duda preocupante lo que ocurre en Medio Oriente, un conflicto que está escalando, que está expandiéndose. Y la otra situación de guerra entre Rusia y Ucrania, que está ahí con tomas y retomas de ciudades por parte de ambos frentes de guerra. A continuación conozcamos los últimos detalles y acontecimientos de lo que sucede en la guerra entre Rusia y Ucrania, que está lejos de una posible solución. Rusia atacó las regiones de Donetsk y Kharkov. El Ministerio de Defensa ruso informó que sus fuerzas habían atacado a tropas y equipos ucranianos en estas 2 regiones, repeliendo el avance ucraniano. Además, afirmó haber tomado el control de un asentamiento en Lugansk. El ministerio también informó sobre los continuos enfrentamientos en la región de Kursk, que provocaron pérdidas ucranianas tanto de personal como de equipos. Mientras tanto, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que sus fuerzas se habían enfrentado a tropas rusas en múltiples batallas, incluidas las de la región de Kharkov, afirmando que el ejército de Ucrania repelió las ofensivas rusas en direcciones de Pokrovsk y Kurakove. El Estado Mayor también informó que las fuerzas ucranianas habían atacado un depósito de municiones ruso en la región de Volgogrado. Lo que está sucediendo en territorio ucraniano, porque banderas rusas desde este lunes están ondeando en los edificios de la ciudad ucraniana de Vuhledar. Desde este lunes aparecieron en las redes sociales estos videos grabados con drones que muestran justamente banderas rusas izadas en la ciudad ucraniana de Vuhledar, y los blogueros militares ucranianos informaron en los últimos días que, las fuerzas rusas estuvieron avanzando hacia la ciudad en la cima de la colina, un antiguo bastión ucraniano. Por su parte, Rusia dijo que había capturado 2 aldeas más en Ucrania y que estaba atacando en Vuhledar. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus fuerzas habían tomado las aldeas de Jostre y Rijovivka, y la agencia de noticias estatal RIA citó al jefe de la región de Donetsk, instalado por Rusia, Denis Pushilin, diciendo que se estaban produciendo combates dentro de Vuhledar, que tenía una población antes de la guerra de 14.000 habitantes. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que hasta finales de septiembre se habían producido 8 enfrentamientos armados en esta misma zona. Ahí lo tenían, amigos, lo último que se reporta sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Claro, antes de que se conozcan estas últimas situaciones, el presidente Volodymyr Zelensky había anunciado o advertido en las Naciones Unidas de que Rusia estaría atacando instalaciones nucleares, lo cual podrían causar un desastre no solamente dentro de territorio ucraniano, sino incluso que la radiación podría llegar hasta el frente de Europa. Una situación que no deja de preocuparnos, lo que sucede también entre Ucrania y Rusia. Sumado a estos 2 conflictos bélicos que ya tienen la mecha encendida, con ataques de un lado y de otro, donde ya se emplean situaciones de las armas bélicas, están las últimas advertencias de un posible conflicto bélico, el próximo, el que podría expectar el mundo entero, la guerra entre China y Taiwán.
En las últimas horas el presidente Xi Jinping una vez más ha anunciado que la reunificación del gigante asiático con la isla taiwanesa es algo inminente, que nadie lo podrá impedir. Veamos precisamente lo que sucede en esta parte del mundo que tiende a ser el próximo conflicto bélico, el tercero ya de lo que ocurre en diferentes regiones del mundo. Otro de los conflictos que tiene el mundo precisamente es el que mantienen China y Taiwán, donde el gigante asiático le ha advertido al gobierno de los Estados Unidos que deje de armar a Taiwán. Esto es en relación a lo que fue la aprobación por parte del presidente norteamericano Biden de un paquete de ayuda de 567 millones de dólares destinados a fortalecer las defensas de la isla. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, destacó en una conferencia, como lo podemos apreciar en pantalla, que la mayor amenaza para la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán son las actividades separatistas, junto con la connivencia y el apoyo que le prestan fuerzas externas dirigidas por los Estados Unidos. Y subrayó que la independencia de Taiwán es un callejón sin salida, al mismo tiempo que advierte que la insistencia de Estados Unidos en ayudar a la independencia por la fuerza hará que Washington acabe sufriendo las consecuencias de sus propias acciones. En vísperas del 75º día de la fundación de la República de China, el presidente Xi Jinping subió al escenario para dirigirse a la nación. Aprovechó la oportunidad para reiterar su postura sobre las relaciones China-Taiwán. Jinping se prometió lograr la reunificación de la patria. 是海内外中华儿女的共同心愿，是大势所趋、大义所在、民心所向。历史的车轮，谁都无法阻挡。 Xi Jinping enfatizó aún más su postura contra las actividades separatistas, señalando la oposición de China a cualquier movimiento que desafíe la integridad territorial del país o busque la independencia para regiones como Taiwán. La República Popular China fue establecida el 1 de octubre de 1949, tras la victoria de las fuerzas comunistas sobre el Kuomintán nacionalista en una guerra civil que duró más de 2 décadas. Después de su derrota, los nacionalistas se retiran a Taiwán. Los líderes chinos han prometido durante tiempo recuperar Taiwán. Jinping ha escalado tanto la retórica como las acciones contra la isla. Su postura agresiva ha aumentado las tensiones en todo el estrecho de Taiwán, aumentando temores de un posible conflicto militar. El domingo, el Ministerio de Defensa de Taiwán anunció que estaba en alerta máxima después de detectar olas múltiples de lanzamientos de misiles en lo profundo de China continental. Su relación sigue siendo un punto de contención también para Estados Unidos. Washington, a pesar de no reconocer oficialmente a Taiwán, es su principal proveedor de armas. La aprobación por parte de Biden de 567 millones en ayuda para defensa ha tensionado más los vínculos con Beijing, aumentando las tensiones. Ahí lo tenían, amigos de Videos Mundo. Sin duda parece inevitable también este próximo conflicto bélico entre China y Taiwán. Se dice que China solamente estaría esperando qué es lo que vaya a pasar en la guerra entre Rusia y Ucrania. Si finalmente Rusia logra sus objetivos de ganar la guerra, inmediatamente activaría un ataque de invasión. El gigante asiático, estamos hablando del dragón chino. Por lo tanto, va a ser determinante lo que vaya a pasar entre Rusia y Ucrania para que pueda también saberse qué es lo que se viene entre China y Taiwán. Son 3 frentes de conflicto bélico, 2 que ya están con la mecha encendida y uno en puertas a punto de estallar, como es China y Taiwán. Estas 3 situaciones de conflicto bélico, en 2 de los cuales ya están en guerra total y uno en puertas, ¿será que son la antesala en definitiva de aquello que nos planteamos como pregunta? ¿Estamos yendo o caminando hacia la tercera guerra mundial? ¿Qué opinan ustedes, amigos de Videos Mundo? ¿Será que van a llegar a una solución en Medio Oriente o en la guerra entre Rusia y Ucrania y finalmente descartar un posible conflicto bélico entre Taiwán y China? ¿Qué opinan ustedes? ¿O en definitiva es algo inevitable ir
a una nueva gran guerra. Déjenme sus comentarios, sus opiniones, estaré esperando para leerlos.